Un hombre que padecía un serio problema de miopía se consideraba un experto en la evaluación de obras de arte. Un día visitó una galería con su esposa y unos amigos. Debido a que había olvidado los lentes en su casa, no podía ver las pinturas con mucha claridad. Pero eso no le impidió expresar sus opiniones. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, no dudó en criticarlo y con cierto aire de superioridad dijo, entre otras cosas, que el sujeto que estaba vestido delante de él era de forma ordinaria y andrajosa. Luego continuó con sus comentarios despectivos hasta que su esposa logró llegar hasta él y lo apartó cuidadosamente para decirle en voz baja: querido, estás frente a un espejo. Y es cierto, parece modo de mentira, pero cuando nosotros no reconocemos nuestros errores o faltas, usamos como mecanismo de defensa atribuir nuestras propias faltas a otros. Por ejemplo, podemos criticar a cierta persona que es deshonesta cuando nosotros estamos teniendo la misma falla. Por ejemplo, no le estamos dando lo que le corresponde a nuestro Dios. Es algo muy común en nuestros días que la gente critica, censura, juzga cosas que ve en otros cuando no se mira a sí mismo lo que está pasando. La crítica o el juzgar a los demás se ha vuelto una práctica cotidiana, muchas veces hasta en el mismo pueblo cristiano. ¿Pero esto es correcto delante de Dios? Al dar nuestra opinión acerca de otra persona, ¿podemos hacerlo sin caer en un juicio destructivo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Para ello vamos a pedir la dirección del Señor y te pido que me acompañes a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad de meditar en tu santa palabra. Señor, quiero rogarte que nos ayudes a entender este tema y ayúdanos a frenar nuestra lengua cuando queremos muchas veces levantar juicios sobre los demás. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues es el segundo mandamiento que tú estableces en tu palabra santa. Señor, bendice la meditación de este día y redarguye nuestro corazón y muestra sobre nosotros tu poder y tu gloria para ser transformados y para vivir conforme a tu voluntad. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es una crítica? Podemos definir una crítica como un conjunto de juicios u opiniones que tiene una persona sobre algo o sobre alguien, que puede ser en sentido positivo o negativo. No obstante, el diccionario secular refiere que crítica es hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o tachas sobre otros. De cualquier manera, las críticas basadas en la opinión de las personas siempre son de carácter subjetivo, porque puede ser que a nuestro juicio o a nuestro pensar esté mal el proceder o la actitud de otra persona cuando realmente sea todo lo contrario. A través de la crítica normalmente valoramos bajo nuestra propia opinión, pero recuerda lo que dice la palabra de Dios, que nosotros no debemos de basarnos en nuestra propia opinión, sino siempre debemos de guiarnos por el discernimiento que Dios ponga y que Dios pone en nuestros corazones. Todos sabemos que existen dos tipos de críticas. Una es la crítica constructiva y otra la destructiva. Lo que hace o los elementos que nos ayudan a diferenciar una de otra son importantes tomar en cuenta como los siguientes. Número 1, la intención con la que se dice esa crítica. Número 2, las palabras elegidas para decirlas. Número 3, la manera o tono con el que decimos las cosas. Número 4, el aspecto que se critica. Estos son algunos de los aspectos que nos llevan a diferenciar entre una crítica positiva y una crítica negativa. Pero hablemos de la crítica constructiva. A todos se nos da muchas veces criticar, ya sea la forma de hablar de una persona, la forma en que va vestido, la forma en que se conduce y aún sus modales.
son o no criticados muchas veces por otros. La crítica constructiva o positiva es aquella que busca la mejora personal y su intención es ayudar con una opinión edificante a crecer al prójimo. Es cierto, normalmente este tipo de críticas se dice entre amigos y es para ayudar a la otra persona a crecer, a cambiar y hasta madurar. A través de ella proponemos algún tipo de solución a un problema o defecto que tenga alguien. Y es que es cierto, cuando estamos con alguien que queremos, no deseamos el mal para esa persona. Por eso cuando se hace una crítica constructiva siempre debe de ser de una manera objetiva, con tacto, justificada y razonada, y siempre proponer, no con el ánimo de destruir o aplastar a esa persona, si lo podemos decir coloquialmente, sino ayudarle. Y esto es importante porque muchas veces nosotros no vemos nuestros propios errores. Siempre habrá algo que corregir en nuestra vida y serán otros los ojos los que nos ayuden a ver cosas o imperfecciones que nosotros no vemos. Para realizar una crítica constructiva, debemos dar nuestra opinión de una manera asertiva y sincera. No solo debemos de señalar el mal, sino siempre debemos de tener una propuesta para mejorar. Hay un pasaje en la palabra de Dios que de alguna manera nos indica cómo podemos nosotros realizar una crítica que sea de beneficio a los demás. Dice, y quiero que vayamos a la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es cierto. Si algún día que se nos permite hacer alguna observación o crítica a algún amigo o algún familiar, debemos de hacerlo de contacto con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, pues puede ser que nosotros también estemos adoleciendo de esa situación. Quien recibe este tipo de crítica, ¿cuál? La crítica constructiva, siente que está siendo ayudado y que es acogido en forma positiva. Es que esto sucede cuando tú eres un verdadero amigo y quieres ayudar a los demás a crecer. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si realmente tú amas a alguien, le vas a corregir, le vas a ayudar y tu crítica va a ser sincera y constructiva. ¿Por qué? Porque le amas. Y las referencias que tú vas a hacer acerca de su vida no lo van a destruir. Por el contrario, si tú quieres el mal para esa persona, cualquier cosa que veas en él, lo vas a usar para destruirlo. El Señor Jesucristo fue muy claro y fue muy crítico en contra de aquella gente que vivía religiosidad. ¿Recuerdas cuántas veces se paró frente a los fariseos y escribas y los exhortó? Y la crítica del Señor fue un juicio justo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él conocía la mente y el corazón de estas personas. Por eso lo que Él les dijo en su momento tiene bastante peso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 20, 45 al 47 dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirá mayor condenación. Y es que esta crítica que hizo el Señor a estas personas es una crítica santa y justa. Y usted ni yo tenemos la óptica que tenía el Señor Jesucristo ni la calidad espiritual para levantar muchas veces este tipo de críticas. Sin embargo, si nuestra crítica es ayudar, debe de ser contacto con amor y de manera sincera, buscando ayudar y no perjudicar a la persona a la que se la decimos. Por el otro lado está la crítica destructiva. La crítica destructiva o negativa es aquella que busca dañar, herir, hacer tropezar a la otra persona, hacerla sentir mal, apagar su ánimo
ofenderla. Y esto es algo muy, muy peligroso, porque puede llegar a tal manera a la persona que la va a totalmente destruir. Normalmente esta crítica se transmite con agresividad y suele resaltar lo negativo. Pero debemos tener cuidado, porque muchas veces criticamos lo que nosotros mismos no queremos y que tenemos. Por ejemplo, lo que dice la exhortación del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, Romanos 2 del 21 al 24. Escucha con atención lo que dice la palabra. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y es cierto, muchas veces predicamos, exhortamos, enseñamos, llamamos la atención, aconsejamos algo que está mal en otro, cuando sinceramente nosotros mismos estamos padeciendo de la misma circunstancia. Debemos de tener cuidado. Además, si nosotros no tenemos verdaderos argumentos, objetivos, concisos y con un verdadero apoyo de la palabra de Dios, no podemos nosotros ayudar. Al contrario, la crítica que se levantará será una crítica destructiva. Hay una diferencia significativa entre ayudar a alguien a mejorar y tener un espíritu de crítica. Un espíritu de crítica nunca se complace, siempre ofende y nunca se sacia. Un espíritu criticón destruye y juzga con arrogancia y siempre va a contabilizar los errores de los demás y nunca tiene la esperanza de sentirse satisfecho. Esta actitud, hermanos, amigos, daña a los demás. ¿Y cuántas veces tú o yo, algún momento de nuestra vida, hemos criticado a alguien, pero nuestra crítica no ha sido para bendición? Los efectos de la crítica malsana pueden ser devastadores para la salud y el testimonio personal de otros. Quiero ponerte el ejemplo del testimonio de un joven que quería ingresar al seminario, había creído en Cristo y estaba muy animoso, quería consagrarse totalmente a Dios, y unas personas o unos amigos de la iglesia lo querían apoyar económicamente e impulsarlo para que fuera al seminario. Sin embargo, había un defecto en la vida de esta persona, de este joven, y ese era que él era un poco tartamudo al hablar. Y esta circunstancia les llevó a los amigos a desistir de la idea de apoyarle. Y él lamentablemente les escuchó una de esas críticas negativas en contra de su persona. Cuando este joven escuchó esas palabras, fueron como dagas porque lo llevaron a caer y a desanimarse y desistió de ir al seminario, todo por una crítica destructiva. Tengamos cuidado, porque muchas veces un mal juicio, la envidia, los celos revelan que Dios no ha obrado en nuestra vida, o revelan que no nos hemos dejado transformar por el Señor y estamos perjudicando a otros. Muchas veces lo que juzgamos en otros es de lo que mismo que adolecemos. Quiero llevarte a Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, y quiero que por favor busques en la palabra, en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, y cuando el Señor Jesús estaba en el monte, el sermón del monte, expresó estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Continúa hablando. Pero a lo que nos lleva este pasaje, este versículo, es que no debemos de juzgar a los demás.
Aquí el Señor Jesucristo está dando algunas instrucciones y algunas cosas que tenemos que aprender, así es que toma nota. Número 1, no debemos de juzgar para no ser juzgados. Que se nos quita esa mala costumbre o esa idea del viejo hombre, de estar mirando en los demás todos los errores, todas las situaciones de las cuales adolecen y levantar juicio de manera inmediata sin conocer siquiera el contexto de la situación. También este texto nos enseña que con ese mismo juicio que muchas veces juzgamos, nosotros vamos a ser juzgados. Así es que cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que hablamos de otros. Una tercera enseñanza que da el Señor aquí en este pasaje de Mateo es que debemos corregir primero nuestras vidas, de lo que nosotros adolecemos, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras pifias, para entonces poder ayudar al prójimo. No pretender ayudar a los demás o levantar una crítica en contra de los demás cuando nosotros mismos estamos invadidos por ese mal. Las personas que juzgan generalmente no viven de acuerdo con sus propias normas de moralidad, y esto es triste. Para aliviar su propio sentimiento de fracaso o culpa, comienzan a compararse con los demás, normalmente condenando al otro con la intención de sentirse mejor. Efectivamente, a veces actuamos así, con una actitud de juicio, y nada más vemos los demás, lo mal que viven los demás, y no vemos lo que está pasando con nosotros. Por eso el Señor dice que no seamos hipócritas, que primero saquemos lo que está mal en nuestra vida y luego nos fijemos en lo que tiene nuestro prójimo. Cuando nos enfocamos en los defectos de los demás, quedamos ciegos a nuestras propias faltas. Nos parecemos al siervo aquel que habla de la Escritura, que perdonó una gran deuda, pero que no tuvo la misericordia, que se le perdonó una gran deuda, pero que no tuvo la misericordia con un deudor menor, de menor importancia. Si no vemos nuestros pecados, no podemos disfrutar de la comunión con Cristo ni colaborar con su obra de santificación. Es cierto, ¿cómo podemos servir al Señor si estamos levantando juicio a otros y nosotros tenemos muchas cosas que enmendar y que corregir? Somos fáciles, somos rápidos para juzgar a los demás y no sabemos que esa misma roca que estamos lanzando al aire se nos puede venir encima. Nuestra ceguera también nos impide ser capaces de ayudar a otro creyente en el sendero de la justicia. Y puede ser que seamos ciegos guiando a otro ciego. La clave para entender las enseñanzas de Jesús en esta tarde es analizar la condición del propio corazón. Analiza tu corazón, analiza cómo estás delante de Dios. Y si estás mal delante del Señor, pídele, como decía el salmista: Señor, escudriña mi corazón, y si ves algún camino de perversidad, alguna falta, límpialo, Señor, límpiame, renuévame. Debemos hacer juicios apropiados sobre el bien y el mal, pero no por orgullo ni por arrogancia, ni con el ánimo de destruir o derrumbar la vida de otras personas. No debemos ocupar el lugar de Dios en un juicio. El Señor es el único que tiene la autoridad para juzgar y para determinar en nuestra vida lo que estamos mal. No debemos condenar a los demás. Sin embargo, debemos discernir y debemos de actuar de manera sabia para ayudar a los demás con críticas constructivas, con motivación, con palabra de Dios que les ayude a crecer y a madurar. Porque en esa misma forma también, si tú das de misericordia, recibirás misericordia. Quiero terminar con este versículo que es conocido como la regla de oro, porque bien aplica en esta situación del juicio de las críticas a los demás. Dice la Escritura y dice el Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si tú quieres que alguien te trate bien, si no quieres recibir crítica ni juicio, no levantes crítica ni juicio contra el prójimo. Trata bien a tu prójimo, ámalo, respétalo, y entonces tú serás respetado, tú serás amado y no serás criticado. Creo que es un buen momento para aplicar la regla de Dios de Mateo 7:12 a nuestra vida. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído?
y beber de esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Vamos a hacer una oración para concluir este momento. Gracias, Señor, porque tu palabra es un espejo, donde vemos todas nuestras imperfecciones, donde nos vemos tal cual somos. Te quiero pedir, mi Dios, que perdones nuestras fallas y que nos ayudes a dominar la lengua, que nos ayudes a controlar y ser como dice tu palabra, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, Señor, tardo para criticar. Mi Dios, ayúdanos, danos sabiduría, danos la capacidad de refrenar nuestra lengua y no levantar juicio contra el hermano. Por el contrario, considerar a los demás como superiores a nosotros y siempre actuar en humildad. Ayúdanos, Señor. Tú quieres hijos obedientes, santos, hijos que reflejen tu luz y no gente que esté levantando juicio y criticando a los demás. Perdónanos si alguna vez lo hemos hecho y ahora te pedimos tu dirección para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de esta lección que nos ha dado la palabra de Dios y yo les mando un abrazo, cuídense mucho y deseo que el Señor derrame lluvia de bendición sobre sus vidas. Nos vemos pronto, que el Señor les bendiga.